Buenos días, profesor. Mi nombre es Joel Guavín Riveros, de la Facultad de Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre la corrupción en el Perú. El caso que he escogido es el indebido proceso contra el presidente Pedro Castillo. La corrupción hasta el día de hoy es uno de los problemas muy preocupantes para la población peruana y afecta directamente la legitimidad de las instituciones públicas. En este caso de corrupción contra un presidente constitucional elegido por el pueblo, tenemos que aclarar diversos factores y complementar todo lo que sea necesario para la ley justa contra toda persona, sea presidente, sea alcalde, policía, un militar, incluso un ciudadano común. Pero antes, recordemos cómo se presentó en ese entonces candidato Pedro Castillo en la campaña electoral de 2021. Desde el inicio apeló a su pertenencia al pueblo y los de abajo en contraposición de las élites económicas, políticas e intelectuales. Su performance electoral reafirmó su condición de maestro rural, campesino y cristiano, y fueron poderosos los símbolos usados, ¿no? Como el sombrero, la ropa, las oraciones con su familia. También enfatizó su condición de líder popular, luchador junto con los maestros. Cabe resaltar su comportamiento socrático, ya que desde su postura él busca educar a los seguidores y a las personas que pusieron su confianza en él. Y actualmente aún lo hacen, ya que si bien es cierto que podía tener muchas debilidades, ya sea por su falta de inexperiencia en la vida política, que está concentrada en Lima, él está formado como profesor y como tal tiene esa cualidad y vocación de enseñar. En este caso, al respeto de las leyes establecidas en el Perú, que a pesar de que no le están aplicando a su favor, ya sea por la corrupción o intereses de gente que tiene mucho poder en el país. Lamentablemente, podemos ver con evidencia en su tiempo de gobierno hubo grupos de poder que tienen el control del país y cuando ven que a alguien no les conviene estar en el poder, buscan sacarlo de cualquier forma, utilizando todos sus mecanismos que les permite su poder económico, manejando las noticias que se muestran en el país a través de las diferentes cadenas de noticias, pero que gracias a la globalización se ha logrado de que la gente no solo se guíe de una sola fuente, sino que existan medios alternativos que informan a todo el Perú la realidad que se vive desde otra perspectiva, sin tintes políticos y que tengan un interés de por medio. Posteriormente, se puede resaltar algunos de los principios de la democracia, los cuales mencionaba Platón, como esenciales que son la igualdad y la libertad, pero consideraba que la ciudad democrática carecía de orden y por lo tanto había injusticia política, lo que llevaba a la tiranía, ya que señalaba que la democracia se instauró a fuerza por parte de las minorías que expulsaron a los ricos. Lastimosamente, en la actualidad vemos que a pesar de los que llegan al poder son personas profesionales, formadas en grandes escuelas, universidades con experiencias laborales en grandes empresas, y cada uno muy exitoso en su rubro, no siempre logran satisfacer los anhelos de la gente que lo eligieron. Si bien es cierto que actualmente en el Perú el derecho a voto lo tiene todo ciudadano, no siempre es culpa de estos, sino los políticos que se encargan de prometer cosas que no van a cumplir, pero que la gente que menos tiene confiado en ellos le entrega su voto. Por otro lado, Aristóteles, en su Ética Nicomaquea, tiene la virtud de la justicia como un modo de ser por el cual se está dispuesto a practicar lo que es justo, a obrar justamente y querer lo justo. El estado del contractualismo social y la corrupción. Thomas Hobbes señalaba que el uso del poder hace que las cosas cambien de beneficio de quien tiene el poder de estos medios. Son físicos, militares, económicos y mentales, que al utilizarlos producen efectos deseados. A esta concepción del poder se le considera como una teoría sustancialista, a diferencia de la teoría subjetivista y relacional. Actualmente vemos que un gobierno que se apoya en el poder militar para poder mantenerse en el cargo. Si bien es cierto que llegó al poder como vicepresidenta y actualmente es la presidenta del Perú, no lo hizo a través de un correcto proceso, sino que ya como es de conocimiento de la población, de Pedro Castillo fue vacado sin haberse llevado a cabo un debido proceso. Por lo que podemos ver que se cumple, que el poder en este caso se mantiene gracias al poder militar que está del lado del gobierno que no es legítimo. Por su parte, Luqui fue un partidario de igualdad política y la democracia y defensor de una forma de gobierno democrático.
Se le considera el alma, padre, fundador del liberalismo, por lo que se le considera también un demócrata partidario del dominio de la mayoría, al considerar que la sociedad política no es sino que el consentimiento de una pluralidad de hombres libres que dan su consentimiento para que en su mayoría se rijan por las mismas normas. En el caso de Perú, todos los ciudadanos nos regimos por la Constitución Política del Perú, que establece de una forma general los derechos fundamentales de cada persona que vive dentro de la sociedad, de los cuales el Estado debe encargarse a fin de lograr el bienestar de sus miembros y el uso correcto y un correcto desarrollo. La moral, según Kant, considera que el derecho, como la ciencia de las leyes morales, y es que en nuestro criterio las leyes deben nacer de un deber moral, que es lo que lleva a la mayoría a actuar de cierta forma y que posteriormente se plasma de una norma obligatorio cumplimiento para una vida en armonía dentro de la sociedad. Pero también tenemos que tener claro que conforme va evolucionando la sociedad, va cambiando y lo que antes podría considerarse inmoral, la sociedad actual lo tolera o incluso lo vuelve un comportamiento normal. Uno de estos es la moral actual de la presidenta, que juramentó lealtad a su presidente, haya caído su dignidad y ambición por el poder y ser manejada por estas entidades poderosas. Además, es triste ver a diario cómo el Congreso discuten y dan argumentos sin base, con una falta de valores, y es tan evidente su deseo por conseguir beneficios particulares que se juntan entre mayorías para aprobar leyes que no benefician al pueblo. Es por ello que a la fecha no hemos tenido un Congreso que realmente represente al pueblo, porque las personas que llegan no tienen valores y por eso no tienen problemas en romper sus promesas. Quiero combinar este caso a favor de el actual presidente Pedro Castillo Terrones, quien es investigado por la presunta comisión de delito de rebelión a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución. Quiero aclarar que no ha habido un proceso de vacancia, no hubo un paso en pleno del Congreso y Castillo no declaró, no tuvo derecho a la defensa. El juez de turno admitió que no hubo nada de estas cosas porque hubo caso de flagrancia, pero en el artículo de este solo es para delitos clandestinos y no por flagrancia. El artículo 99 y 100 de la Constitución y el artículo 89A del Congreso hacen la diferencia en delito de flagrancia y delito clandestino. Después del discurso de Castillo en el 17 de diciembre de 2022, pregunto yo, ¿acaso se obtuvo los 104 votos para la vacancia del presidente? Si vemos los videos, solo se obtuvieron 101 votos y allí está el derecho a la defensa. Pese a eso, él fue arrestado, fue enmarrocado, se lo obtuvo por orden de un general de la policía. O sea, no hubo caso de fragancia si hubo una orden. Formalizaron el proceso y la fiscal de la nación pidió prisión preventiva. En cambio, en otros casos similares de políticos, exalcaldes, expresidentes, no lo han hecho. Se lo acusó por rebelión, por leer un discurso. Acá refuto esta acusación. Si nunca se levantó en armas, quiso irse a la Embajada de México, donde antes de llegar fue arrestado. ¿Acaso en la Embajada de México estaban las armas? Lo que hizo Castillo fue una proclama contra las entidades corruptas y el Congreso corrupto en contra de este gobierno. La ONU ha presentado por escrito que informen para vacar a Castillo si tuvieron el debido proceso y antejuicio político. Finalizando, ellos argumentan que el ritual para vacancia a este presidente se ha seguido, pero pregunto, en este caso, ¿el ritual del 89A del Congreso se ha seguido? ¿La moción escrita con números de congresistas para vacar al presidente? La respuesta es que no. ¿Existe el nombre de los 26 congresistas que aceptaron la moción escrita? La respuesta es no. ¿Existe la disposición que pasó a la subcomisión y que Castillo tuvo como mínimo 3 días para defenderse? La respuesta es no. ¿Y eso pasó al Congreso? La respuesta es que no. Y el antejuicio político es un privilegio del presidente, más no del Congreso. Quiero terminar con estas palabras. Yo pido justicia, exclamo que se declare fundado el tema y que se ordene la libertad inmediata del aún presidente Pedro Castillo. Justicia que espero alcanzar por el bien de todos y por el bien de Perú. Gracias.